1 Corintios 2, del 6 al 12, del 6 al 16. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Si ya lo tenemos, muchachos, ahí en nuestra Biblia, lo leemos todos juntos así sentados, dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiendo que, si es 1 Corintios 2, del 6 al 16. ¿Ya lo tenemos otra vez? Ahora sí, vamos a empezar. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que pertenecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas como es, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan, acomodando lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas, son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y las puede entender, porque se han discernido espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos. Amén. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno y nos permites estar en tu casa en esta hora, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Te pido que tú seas con cada uno de ellos, Padre, que hables en esta tarde a sus corazones, a su espíritu, Padre, y que puedan reconocer, entender tu palabra, Señor, porque te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar esta tarde acerca de una fe inteligente. ¿Quién sabe cuántos planetas hay en el sistema solar? 8. Eso nos los hemos aprendido desde pequeños. ¿Cuál es? Primero, Mercurio, Venus, no, Tierra. Otra vez, Mercurio, Venus, Tierra. ¿O ya la cambiaron o qué? Yo me lo sé al revés. Bueno, vamos, es Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Y luego, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Cuando yo estaba dicen que Plutón todavía era, ahora dicen que ya no. Ahora, ¿por qué no sabemos los nombres de los planetas? ¿Qué? Porque los enseñan. Ok. Y si yo les digo que no son 9, que son 5, ¿me creen o no me creen? ¿Mande? ¿Por qué no me creen?
Ok. ¿Y ustedes los han visto físicamente? Si no hubiera telescopios, si no hubiera fotos, si no hubiera nada, ¿cómo pudieran ustedes saber que es verdad lo que nos han enseñado en la escuela? Por fe. Pero, ¿por qué creemos? De cuenta, sabemos que los maestros nos enseñan. Y pues, por tradición o no sé, pues sabemos que los maestros pues les debemos de creer, ¿verdad? Pero que nuestra fe, hablando de nuestra fe o de nuestro conocimiento, debemos de creer todo lo que se nos dice o debemos de preguntar, debemos de estudiar. ¿Qué debemos de hacer con la información o con el conocimiento que se nos da? Cuestionarlo, ¿verdad? Cuestionarlo. ¿Qué más? ¿Mande? Investigar, eso es lo principal. Porque a veces digo, y no está mal lo que dijo Gabriel, ¿verdad? Cuestionar. Pero debemos cuestionar y no quedarnos ahí, ¿verdad? Investigar, investigar. Entonces, nuestra fe, sabemos que nosotros debemos de creer, pero no nos debemos de quedar con creer. ¿Quién ha escuchado, verdad, o sabe acerca de, no sé si sea una ley o un dicho? Dicen, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Qué creen que se refiera? Si, si, si les damos una tarea, ¿verdad? De que en el día deben de cortar 3 metros de zacate de aquí de la iglesia. Y que entre todos, pues 3 metros, los 3 metros los pueden cortar en 1 hora. Pero yo les di todo el día. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a dividir el tiempo para tardarse todo el día en cortar el zacate? ¿O van a terminar bien rápido y luego descansar? ¿O van a cortar más zacate porque les quedó tiempo? ¿Perdón? Sí. Ahí dejarlo, ¿verdad? Ustedes estarían cumpliendo con la tarea que yo les di, pero ustedes pueden hacer más, pero no lo hacen, ¿verdad? Porque están cumpliendo con la tarea que, que les encargamos, que es cortar 3 metros de zacate, pero eso lo pueden hacer en poquito tiempo y les queda más tiempo, o pueden hacerlo bien lento, ¿verdad? Al cabo, ustedes saben que van a cumplir. ¿A qué voy con esto? Dios nos dice en su palabra que debemos de creer en Él. Y nosotros podemos creer. Y estamos cumpliendo creyendo, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos podamos, cómo a veces nos quedamos con la ley del mínimo esfuerzo cuando solamente creemos? Qué más debemos hacer? ¿Mande? Estudiar. ¿Qué más? Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la fe está, está peleada o está separada de la razón o de la inteligencia o de la sabiduría?
¿Qué piensas tú, Kevin? ¿Que la fe está peleada o debe estar separada de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento? Que no está peleada. ¿Tú, Pedrito? No está peleada. Ok, ¿alguien piensa que la fe debe estar separada del conocimiento, de la sabiduría o de la ciencia? Ok, ya todos hemos visto en la escuela el método científico. ¿Quién más o menos hacía a grandes rasgos me puede decir qué es el método científico? Ah, bueno, se me hace que Isaac lo está viendo. A ver tú, Andrés, que también lo estás viendo. Ok, pero ¿cuáles son los pasos para encontrar? Pero cuando lo encontramos, ¿qué tenemos que tener em, como evidencia? Sí. Ujú. Pero debemos de tener algo que podamos o ver o tocar, o sí, ver o tocar. Oye, ¿sabes qué? Pues estamos hablando de microorganismos. Bueno, pues los tenemos que ver creciendo, viviendo. Cuando hablamos de números, pues tenemos que corroborar que las ecuaciones o que los números concuerdan y nos dan cierto resultado. O sea, el método científico vamos a decir, si estamos hablando de que deben de crecer microorganismos, un ejemplo, en un alimento, yo no les puedo decir, ah, sí, ahí están. Oye, pero ¿cómo le hiciste para saber que ahí están? No, pues yo creo que ahí están, ¿verdad? Sí, pero cómo le hiciste para saber que están? No, porque yo sé que si los dejo afuera se va a echar a perder y van a crecer microorganismos. Sí es cierto, ¿verdad? Pero el método científico no es así. Entonces, ¿por qué? Entonces, el método, si lo ponemos de esa manera, el método científico o la ciencia o el conocimiento estarían separados de la fe. Porque la fe, bueno, qué es la fe primero? ¿Cuál es la definición de fe? ¿Perdón? La creencia. ¿Qué más? ¿Qué dice esa es una buena respuesta, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la fe? ¿Es la certeza? ¿La certeza de qué? Nadie se sabe la definición de la fe. Vamos a hacerles unas planas. ¿Es la certeza de lo que? De lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que... ¿eh? La fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Entonces, ¿cómo, cómo la ciencia me pide que yo tenga, que yo vea o que toque o que tenga la seguridad que estoy viendo algo y la fe me dice todo lo contrario? Entonces deben de estar separadas. Entonces, ¿por qué ahorita dijimos que deben de estar juntas? ¿O en qué momento se juntan o en qué momento se separan? Pues que en ningún momento dejan de estar separadas, simplemente cada persona necesita unos dos tienen una fe.
la diferencia es hacia dónde está, pues hacia dónde está dirigida. Los científicos, por ejemplo, un ejemplo muy vago es el caso del Big Bang. Nadie estuvo ahí, o sea, tampoco. O sea, en el Big Bang nadie estuvo ahí. Y ellos mismos, con su fe y su convicción, que como dice usted, es la convicción en lo que no se ve, ellos no lo vieron. Su fe está en que eso ocurrió, porque tampoco está demostrado. Pero su fe es que ya ese rumbo. También nosotros creemos y tenemos la convicción de que, pues no, el mundo fue creado por Dios, con el poder de su voz, pero pues a fin de cuentas nunca se separan, porque pues para poder tener esa capacidad necesitas una convicción. Ok. Entonces, Dios nos pide que creamos, ¿verdad? Pero también nos pide y Dios nos da sabiduría. La Biblia está llena de sabiduría que va empatada con la fe. ¿Quién ha leído Proverbios? ¿Quién ha leído Proverbios? No hemos leído Proverbios. Pero, ¿qué proverbios? No. ¿Quién ha leído el libro de Proverbios? Ah, sí, Ok. ¿Y de qué, digo, ya dijo Gabriel, nos habla de sabiduría, pero ¿qué podemos encontrar en Proverbios? Consejos, muy bien, ¿qué más? Mande tú, Caleb. ¿Contar? Ah, honrar. Sí, nos habla de honrar a Dios. Proverbios nos habla de... Primero debemos de ver quién escribió Proverbios. ¿Quién lo escribió? Salomón, muy bien, Caleb, lo escribió Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El hijo del rey David. ¿Y qué característica tenía Salomón? ¿Era muy rico? ¿Era muy guapo? ¿Estaba muy alto? ¿Qué característica tenía Salomón? Fue el más sabio, ¿verdad? Fue una persona muy sabia. Entonces, Proverbios nos habla mucho de sabiduría, ¿verdad? De consejos, de cómo comportarnos en diferentes circunstancias de nuestra vida. Si alguien quiere leer ahí Proverbios 1:7. Entonces, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si yo quiero ser inteligente o sabio, entonces requiero tenerle miedo a Dios. ¿O a qué se refiere el temor de Jehová? ¿Qué crees, Caleb? Pon atención. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿O qué se refiere este versículo? Que le tengamos miedo, Isaac. es que tengamos miedo. No sé cómo explicarlo, pero pues, más que nada como un simbolismo de respeto y de respeto de sumisión. No sé si está bien explicado, pero sí, pero no entiendo. A ver, ¿alguien más tiene alguna respuesta? Es parte correcto lo que dijeron Isaac y Gabriel, ¿verdad? El temor de Jehová es el respeto, es obediencia, es creer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, la fe, la fe está muy ligada a la sabiduría, la fe está muy ligada a la inteligencia. Y la Biblia está llena de pasajes eh, con mucha sabiduría que a veces los pasamos por alto.
¿Quién sabe cuántos descubrimientos o pensamientos que están en la Biblia y luego ya después los descubrieron mucho tiempo después y pensaron que los habían descubierto hasta que ya después se dieron cuenta que en la Biblia estaban desde hace mucho? ¿Quién ha escuchado algo de esto? Nadie. Entonces, en la Biblia viene que la Tierra es redonda. Y eso lo descubrieron o lo estipularon mucho después. Y así vienen muchas cosas. En la Biblia viene el ciclo del agua. Y eso lo propusieron o lo inventaron o lo decretaron o lo investigaron mucho después, ¿verdad? Entonces, si los inventores o los científicos hubieran leído la Biblia, pues hubieran tenido mucha información desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere leer Isaías 40:22. Él está sentado sobre el centro de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y los cielos A ver, otra vez. Él está sentado sobre el centro de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, pero se llega con una tienda para morar. Entonces, ¿en dónde está sentado Dios, dice? En el círculo de la tierra. ¿Verdad? Eso lo dijo Isaías. ¿Verdad? Muchos años después, oye, ¿qué es tierra? ¿Qué es redonda? ¿Qué es plana? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios nos dijo que era redonda? ¿Verdad? Nos andamos después peleando. Si alguien quiere leer Eclesiastés 1:7. 1:7. A ver, otra vez más fuerte, Isaac, para que te escuchen todos. No te escucharon. Ríos todos van al mar, el mar no se llena. A lo largo de los ríos vinieron, Ok. Todos los ríos van al mar y el mar no se llena y luego vuelve a su inicio. Algo así dice, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿quién sabe cómo es el ciclo del agua? A ver, Andrés. Ok, entonces, ¿por qué por qué el mar nunca se desborda? ¿Cómo dice ahí, Isaac? ¿Por qué el mar nunca se llena? El sol lo evapora, porque el sol lo evapora. ¿Ve? Y luego dice, todo vuelve a comenzar, o dice, todo vuelve a donde inicia. ¿Cómo dice ahí, Isaac? Todo vuelve a su inicio. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, eso se descubrió mucho tiempo después. ¿Verdad? Entonces, siempre nosotros debemos de tener nuestra fe, pero debemos de indagar, de investigar, de preguntar. Ahora, una pregunta clave. Si me la quieren responder todos o de perdido más de la mitad, ¿verdad? ¿Por qué creemos en Jesús? Bueno, a ver, primero, ¿todos creemos en Jesús? ¿Sí? ¿Sí, Caleb? Ok, todos creemos en Jesús. Ok, bueno,
Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué creemos en Jesús? No lo pudimos probar y mucho menos. Lo que hace por los papás, por el hecho de que después uno cuando crece, hace más de una iglesia y conforme asiste, va entendiendo ciertas señales que da que dentro de su existencia, la Biblia, tiene muchas, la base de al principio cree ciegamente en él, pero hablando con un grupo como congregación, más pruebas para hacer después posiblemente depender de esa fe. Muy bien, Isaac. Entonces, resumiendo, parafraseando lo que dijo Isaac al principio, pues se lo enseñaron. Ya después lo empiezas a vivir por tu propia cuenta. Ok, ¿quién más que nos quiera compartir por qué cree en Jesús? Que lo conoces, porque cambia tu vida. Y como dice Isaac, no es como tal físicamente interacción, o sea, de persona a persona, pero que lo puedes llegar a sentir a través de su espíritu, pues el espíritu muere en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, además de, hablando ya terrenalmente, te das cuenta de las escrituras, todo lo que dice, cómo van, desde las profecías que se hacían, de lo que iba a venir a hacer, lo que vino a hacer, que se han encontrado tantas cosas, hasta las profecías que dicen que vendrán a futuros tiempos, se siguen cumpliendo en la Biblia, entonces, pues básicamente por eso. Ok, muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir por qué cree en Jesús? Al menos uno más. Un valiente, si no para preguntar. Otro valiente. O ya no hay. Nomás hay dos valientes. Uno más. O les pregunto yo, uno más, muchachos. Un valiente más que me diga por qué cree en Jesús. ¿Quién más, muchachos? ¿No? A ver, tú, Andrés. Por la fe, muy bien. ¿Por qué más? Entonces, a veces decimos que creemos en Jesús por una emoción, ¿verdad? O por un sentimiento, porque nos da paz, ¿verdad? Creer en Jesús. Nos da seguridad el tener fe en alguien más poderoso que nosotros, ¿verdad? Nos da seguridad. Pero si pudiéramos, si alguien, ahorita lo vamos a ver también, si alguien que no cree en Jesús, si ustedes conocieran a algún científico, ¿verdad? Algún maestro, hay veces en la prepa, ¿verdad? En la secundaria no tanto, pero ya en la prepa, en la universidad hay maestros, ¿verdad? Muy así, muy científicos, muy ateos, que no creen en Jesús. Y si nos pidiera alguna constancia, alguna base visible, tangible, o si lo pudiéramos llevar a algo científico,
del por qué creemos en Jesús, ¿le podríamos contestar algo o no? Sí, muchas cosas. O sea, como te digo hace un momento, o sea, el mismo ciclo de agua es una prueba de lo que dice la Biblia. Entonces, se han descubierto cosas históricas de que desde restos de carros de madera en el mar, cuando hablan sobre cuando existe el mar, y ese mismo mar ¿cómo se llama? ¿No? Se encontraron muchas cosas y así, estoy buscando de que existió, y hay prueba física y científica, o sea, la ciencia no está peleada con Dios, o sea, y es el único que yo creo que el humano ha querido, o sea, pero la misma ciencia también, o sea, da la existencia y hay muchos científicos que han ganado premios Nobel y todo, que aseguran que hay algo más allá de la ciencia, que hay como que incluso uno dijo que hay un diseñador atrás de todo eso, la misma ciencia lo comprueba. Ok. Para los jóvenes que no quisieron expresar el por qué creen en Jesús, es importante indagar lo que les dije al principio. Si nosotros creemos porque nuestros padres nos lo inculcaron, si nosotros creemos porque el pastor nos dice que creamos, estamos creyendo, pero estamos haciendo la ley del menor esfuerzo posible, ¿verdad? No estamos leyendo, no lo estamos investigando, no lo estamos conociendo, ¿verdad? Nos quedamos con el simple hecho de que crees en Cristo, crees en Jesús, sí, sí creo. Y hasta ahí, ¿verdad? Y es bueno creer, ¿verdad? Es importante creer, pero no estamos haciendo ningún esfuerzo en conocerlo, no estamos haciendo ningún esfuerzo en investigar, en preguntar, en acercarnos a Jesús, ¿verdad? Lo estamos conociendo, pero de muy lejos, ¿verdad? De muy lejos, ¿verdad? Acuérdense que, como dijo Job, ¿verdad? Pues de oídas, ¿verdad? A lo lejos conocía a Dios, pero realmente no habíamos tenido un acercamiento, ¿verdad? Un acercamiento en una comunión ya con Dios. ¿Quién ha escuchado la palabra o el término racionalismo? ¿Quién lo ha escuchado? Racionalismo. A ver, Gabriel o Isaac. A ver, Andrés, que no ha participado. A ver, ándale. Sí, pues no, digo, sí lo he escuchado, pero a ver qué es. Digo, sí lo he escuchado, ¿verdad? Pero pues no sé lo que es. A ver, ¿qué es, Andrés? De lo que me acuerdo era un libro que hicieron una figura que era de que antes ellos se basaban solo en lo que cambiaron y ahora se basaban. Ok, muy bien, nos habla personas que solo creen en la razón. A ver, Gabriel Isaac, si es algo más o menos parecido o... Sí, pues sí, o sea, básicamente es este movimiento de que dicen, no, pues o sea, dejan de a un lado la fe y solamente la razón es la verdad. Pues, o sea, si no se puede probar, pues ya como dices que Ok, es verdad, es evidente, si no puedes comprobarlo, para mí no es cierto. ok. Y hay otro grupo que es el fideísmo. ¿Quién ha escuchado esa palabra, fideísmo? Pues creo que es lo contrario, ¿no? O sea, Es lo contrario, muy bien. es ser igual se atribuyen la fe en su vida. Ok. Entonces, estos dos grupos
son como el agua y el aceite, ¿verdad? Son radicales, ¿verdad? Como cuando ponen dos imanes al revés, ¿verdad? Los imanes cuando están del lado bien se juntan, pero si pones uno al otro lado, se repelen, ¿verdad? Entonces unos dicen que solo la razón, la razón es lo importante, que lo que no se puede razonar, lo que no se puede ver, pues no existe, ¿verdad? Y los otros hablan de solo la fe, ¿verdad? De solo la fe es lo importante y la razón queda atrás. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿en dónde, del lado de quién debemos estar? Pues creo que también, o sea, no hay un grupo, o sea, en uno de esos grupos, no es como que viéramos estar, creo que hay otro grupo, no sé cómo se llama ahorita dentro del video, el cual ha atribuido las dos partes, o sea, sí, va primero la fe, pero que también está la razón. De hecho, eso es un ese grupo en el que sí toman en cuenta la fe, pero no solamente lo creen, que no, pues no vas a estudiar, no vas a hacer eso, porque también se le atribuye la razón de que esa es la parte que de que sí, para, no para comprobarlo, pero para conocerlo, para conocer más de él, estar más cercano, tener un mayor vínculo. Entonces, si se te algún grupo de esos dos, por mí ninguno, porque pues atribuirle toda la razón o toda la fe, pues no es correcto, sino tendría que ser, obviamente por eso para eso es lo que quiero, o sea, para que se complementan, pero sin duda la fe va por encima de la razón. Ok. Entonces, estos dos grupos de personas son opuestos, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de somos fideístas, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos, vivimos por fe, ¿verdad? Creemos en un Dios al que aunque lo sentimos, no lo conocemos, no lo vemos, ¿verdad? Pero eso no nos debe de llevar a olvidarnos del conocimiento del mismo Dios, del conocimiento de las escrituras y del poder conocer más a Dios, conocer más a Cristo, ¿verdad? Debemos de ser racionalistas, ¿verdad? De tener la razón también, primero la fe y después la razón, ¿verdad? Si alguien quiere leer Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Sino santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar todo el que los demás dejan de esperar, teniendo buena conciencia para que los que murmuran los otros como de maldición, sean avergonzados que calumnian los que trabajan. Ok, dice que estemos siempre preparados para poder predicar, para poder exponer, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar preparados, tenemos que estar instruidos, tenemos que tener conocimiento de lo que vayamos nosotros a explicar. Nosotros el Espíritu, sabemos que el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros cuando vamos y predicamos, cuando vamos y exponemos. Pero si el Espíritu Santo habla, ¿por qué el pastor y el maestro tienen que estudiar entre semana? Si el Espíritu Santo es el que habla. Porque no todos tienen la misma orden espiritual, no todos igual
que el pastorado es un llamado. Ok, sí, bueno, pero mi pregunta es, si el Espíritu Santo es el que habla a través del pastor o a través del maestro, ¿por qué creen ustedes que el pastor tiene que estudiar su predicación y su clase y por qué el maestro tiene que estudiar entre semana y no solamente viene el domingo y se para enfrente? Perdón, es que no te escuché. Para explicarnos lo que dice. Para explicarnos muy bien, ¿por qué creen que también el pastor debe de estudiar su predicación y por qué el maestro tiene que estudiar su clase? ¿Por qué no se puede parar solamente aquí? Porque es humano, o sea, necesita eso. O sea, no, o sea, de que Dios puede así de que hacerlo hablar y decirlo todo bien, pues lo creo. Ujú. Pero pues así humanamente, pues también necesitas estudiar, prepararte para evitar errores, para no llevar un mal mensaje. ¿Sí? Sí, sí, claro. Es como dijo Gabriel, el Espíritu Santo tiene el poder de poner palabras en ti sin tú haber estudiado. Pero, ¿verdad? Es importante que el pastor, que el maestro estudien, vean otros versículos, vean libros, estén más empapados, más informados de lo que vayamos de lo que vaya a estar exponiendo, ¿verdad? Ahora, por último, si ya dijimos que nosotros andamos por fe, pero también andamos en la razón, ¿qué pensamos acerca de los milagros? ¿Existen todavía los milagros o ya no hay milagros actualmente en la actualidad? ¿Qué podría ser un milagro? Sanar una enfermedad sin medicamento, sanar un cáncer, eh, que alguien vuelva a ver, que está ciego. ¿Creen que eso existe todavía? Y si existe, ¿cómo se complementa con la ciencia? Yo creo que sí, porque hay muchas cosas que todavía se siguen descubriendo, las puras enfermedades o casos muy profundos ya de que a veces ni los doctores, ya todos conocemos, no sé, tal vez un caso de que le han dicho a una paciente, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad, una buena curación que ni ellos pensaron o no saben cómo fue eso, pero pues gracias a Dios dio, todavía alguien llama a mi mamá, no sé, también, ya, obviamente, es una cuestión de perspectiva y también, obviamente muy subjetivos cada uno de nosotros, para muchas personas despertarse todos los días y así es un milagro, gracias a Dios que nos da la vida y la salud. Pero pues yo sí, yo creo que sí, esta vez sí. Los milagros no tan vistosos como antes, pero pues ahí Dios usa a la gente, a los médicos, a las personas, para pues seguir mostrando. Entonces dice Gabriel que sí hay milagros. ¿Alguien piensa que ya no hay? Digo, hay cosas, ¿verdad? Existen los milagros, cosas que la ciencia no se explica, ¿verdad? Cosas que son totalmente de fe, ¿verdad? De fe. Y nosotros creemos en un Dios que hace milagros, ¿verdad? Que tiene el poder para sanar, tiene el poder para volver a alguien que está en el pecado, ¿verdad? A traerlo a Él, ¿verdad? Entonces, los milagros existen todavía. Entonces, para terminar, muchachos, entonces, ¿cómo debe ser una fe inteligente? O cómo debe ser una fe razonada? Claro, pero simplemente defender esa fe que tienes o para estar seguro de que no sé,
Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo debe ser nuestra fe entonces? ¿Cómo la debemos de complementar? Debe estar cimentado, debe estar estudiando, como que empapándose como los pastores, o sea, no porque no seas pastor, porque no te vas a leer la Biblia, ¿no? Entonces, debe estar cimentada, es una pequeña para que no cualquiera pueda venirte a tu casa, a favor de Cristo. Muy bien. Digo, nosotros debemos de estar seguros de nuestra fe, debemos de estar conscientes, ¿verdad? Y seguros que creemos en un Dios verdadero, pero no nos debemos de quedar ahí, no nos debemos de quedar con creer, ¿verdad? Debemos de creer, debemos de vivirlo, debemos de conocer a Dios, conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros vayamos cultivando nuestra fe, vayamos cultivando nuestro conocimiento acerca de Dios y cómo lo vamos a cultivar, cómo vamos a crecer. Caleb, a poner atención, es leyendo nuestra Biblia, estando en comunión con Cristo. No podemos conocer a alguien, ¿verdad? Si no platicamos con él, si no le preguntamos cómo está, si no sabemos qué le gusta, si no sabemos qué le disgusta, ¿verdad? Es un conocido nada más y lo saludas, ¿verdad? Pero cuando ya es tu amigo, tu compañero, pues ya sabes que le molesta, ya sabes que le gusta, ya sabes qué pasatiempos tiene, ya sabes cómo va a reaccionar en cierta situación. Hay veces que ya tenemos mucha convivencia con un amigo que ya sabemos qué va a decir en cierta circunstancia, ¿verdad? Ya sabemos cómo va a reaccionar a cierta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la comunión, por el tiempo que pasamos juntos, porque ya lo conocemos mucho y ya sabemos cómo piensa, ¿verdad? Entonces, nuestra comunión, nuestra fe, así debe ser con Dios, ¿verdad? Con Jesús. Ya debemos de saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo Él quiere que nosotros nos comportemos. Y es importante que como jóvenes, ¿verdad? Vayamos cultivando, vayamos acrecentando nuestro conocimiento y nuestra fe de lo que creemos, que sea una fe viva, una fe creciente, que no tengamos una fe muerta o que solamente nos quedemos en que sí creo, pero no sabemos el por qué o no sabemos por qué creemos, ¿verdad? A lo mejor creemos porque nos lo han inculcado, ¿verdad? Pero no lo hemos ido descubierto nosotros mismos en nuestra vida personal, ¿verdad? Entonces Dios quiera que nosotros podamos ir creciendo en fe y en conocimiento también de nuestro Dios, de la Escritura, ¿verdad? Y de nuestro Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro, jóvenes, para terminar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Padre, porque nos has hablado, Señor, a nuestro corazón. Hemos escudriñado tu palabra, Padre, y te ruego que tú seas con cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Te pido que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Te pido que tú estés con ellos en sus luchas, Señor, en sus pruebas, Señor. Que estés con ellos, que toques su corazón, su mente, Padre, y que puedas, Señor, poner en ellos el deseo de conocerte más, Padre, que pongas en su corazón el deseo de escudriñar tu palabra, Señor, de investigar, Señor, de leer, de poder conocer más de ti, Padre. Te pido que tú acrecentes la fe que ellos tienen, Señor, que la fortalezcas, Padre, que la renueves, Señor, y que ellos puedan tener una fe viva, Señor, una fe inteligente, Señor, y que tú los guardes, Señor, de todo mal, Padre, que los guardes de toda tentación, Señor, que los guardes, Señor, de toda mala compañía, Señor, que pueda afectar su vida, Señor. Pongo en tus manos estos jóvenes, Padre, y te pido que tú uses la vida de cada uno de ellos, Padre, que ellos puedan dar testimonio en su escuela, Señor, donde quiera que ellos estén, que puedan dar buen testimonio de ti, Señor, hablar
de ti, Señor, con seguridad, con poder, Señor, sabiendo que tú estás con ellos, Padre. Los pongo en tus manos y te pido que tú los sigas bendiciendo. Te doy gracias porque ellos pueden, Señor, tener la disposición, Señor, de acercarte a ti, Señor, de dedicar un tiempo para estar en comunión contigo. Señor, y te pido que tú sigas multiplicando su fe, los sigas bendiciendo, Señor, y te pido que tú bendigas también a sus familias, Señor, porque te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchachos, aquí terminamos.